Buenas noches, soy el alumno bachiller Fernando Finón del Instituto Universitario Tecnológico de Seguridad Industrial IUCSI. En este momento nos trae en esta oportunidad un pequeño debate, una pequeña evaluación de lo que es el sistema de aseguradoras en Venezuela o sobre los seguros de incendio. En este caso se va a hablar de los seguros de incendio. Vamos a tocar este tópico en lo que se refiere a las empresas, en la parte de incendio, qué es lo que le compete a la empresa como ente privado y qué le compete a la empresa aseguradora, ya que como todos sabemos en Venezuela se presenta una diversidad de situaciones que pudiesen ser de sentido natural, de sentido ocasional, como también pudiese ser provocado. Para nadie es un secreto que en Venezuela existen una gran variante o una gran cantidad de situaciones que pueden traer como consecuencia accidentalmente que se produzca un incendio en una fábrica, en una planta, en una empresa de distinta índole, de distinto tipo de producción. También conocemos que hay lamentablemente situaciones delictivas donde muchas veces participa personal propio de la empresa o incluso se ha detectado en algunas ocasiones que pudiese ser algo provocado por el mismo dueño o por los mismos dueños. Situaciones de diferentes tipos. En este caso vamos a tocar ese tópico que es el seguro de incendio y lo vamos a analizar o lo vamos a desglosar en este trabajo que se está efectuando inicial. Se va a desglosar de esta manera. Permiso. Ok, en lo que concierne acá al caso del concepto, ¿ya? Dice, el seguro contra incendio es un tipo especializado de seguro de propiedad que protege contra daños, pérdidas causados por incendio. Este tipo de seguro generalmente excluye ciertos riesgos como daños por incendios de guerra o incendios intencionales, lo que estábamos conversando. Lo que anima a los propietarios a evaluar anualmente sus necesidades de cobertura para obtener la protección adecuada. En este caso específico, se está evaluando, en este concepto, se evalúa o relaciona los dos aspectos ya mencionados, que es la parte de pérdidas causadas por un incendio que se pueda gestar o que se pueda ocasionar de forma accidental. Un incendio que se produzca, bien sea por cualquier circunstancia propia del momento, que no puede ser detectada por los dueños ni nadie que esté en ese momento. Por ejemplo, una fábrica, una planta que de noche no posee personal interno, o una tienda que no posee personal interno, podría sobrevenir diferentes situaciones. Hoy en día en Venezuela conocemos que hay muchos problemas en el sistema eléctrico donde se va la electricidad y al retornar viene con una sobrecarga, lo que ha ocasionado accidentalmente en algunas empresas, incluso en grandes empresas en el área administrativa o en cualquier área, ocasiona una sobrecarga en el sistema eléctrico y se puede producir un cortocircuito que entonces se convierte en un incendio posteriormente de gran magnitud. ¿Por qué? Porque hay empresas o tiendas que de noche no tienen personal. Hay plantas o empresas que sí tienen su personal de seguridad nocturno, el cual sí podría dar un aviso o podría darse cuenta a tiempo de tal situación. Cuando él se refiere aquí a la parte, los incendios de guerra o incendios intencionales, precisamente cuando habla de incendios de guerra es, si en este caso Venezuela en algún momento, ojalá y no sea así, cayera en un conflicto militar con otra nación o un conflicto interno de alteración del orden público. Pasó en Venezuela en años pasados, cuando había ciertos movimientos políticos de diferentes situaciones, pasó en varias empresas de que la gente en su ansiedad de protestar o en el conflicto propio de autoridades contra la gente, se suscitaron diferentes tipos de incendios, bien sea porque
la gente que protestaba incendiaba cosas, objetos, situaciones que alcanzaron muchas empresas, o bien sea porque también la fuerza pública, utilizando equipos antimotines, en fin, bombas lacrimógenas. La bomba lacrimógena pues es un sistema que cuando sale el proyectil en sí va caliente, bota el humo, el gas, pero queda caliente, y eso al contacto con un papel o con un líquido inflamable enseguida hace contacto y toma cuerpo. Entonces eso se refiere a esto, en lo que pasa, en lo que llaman ellos la parte de guerra, que pudiese ser ocasionado accidentalmente por una situación externa o interna de conflicto militar o de orden interno público. O la otra parte, que ya es intencional, que yo como dueño de una empresa tenga un súper seguro muy bueno, tengo problemas económicos, la empresa no está rindiendo lo que yo antes rendía o no está produciendo por diferentes situaciones, y hay personas que lamentablemente se atreven a atentar contra su propia empresa para ocasionar una suerte de accidente, de incendio, o que se ocasione un incendio. Lo cual, una vez que esto sucede, la empresa aseguradora envía a sus técnicos, envía a sus peritos, sus ingenieros, y ya ellos determinarán si en verdad fue ocasionado por la mano de una persona intencionalmente, o si fue por una descarga eléctrica, una sobrecarga eléctrica, o alguna situación de descuido de un empleado, porque eso también puede ocurrir, que un empleado deja algo energizado al lado de algo, o de un material que tome fuego, un material como que sea de alta combustión, y pueda ocasionar esa situación. Proseguimos en la siguiente parte. Aspectos contractuales. Ya en este aspecto contractual se refiere directamente a los aspectos o las exigencias que tiene una empresa aseguradora hacia el dueño de una empresa para asegurarla. O sea, tú puedes asegurar tu empresa, sí, pero hay ciertos parámetros que se deben manejar, que la empresa aseguradora en visita a realizar, esa empresa aseguradora, cuando te hace las inspecciones generales, hace las observaciones, hace los diferentes tipos de inspecciones a todos los niveles: administrativo, operacional, de almacenaje, y ellos determinarán mediante un informe qué tipo de seguro te pueden otorgar. Depende al proceso productivo que tú tengas, y depende a ciertos riesgos que ellos detecten en esa manera. Según ese informe, tú tomas las medidas, haces la corrección de muchas cosas, y ellos ya podrían darte un seguro de acuerdo a lo que tú estás exigiendo, o de acuerdo a lo que produce tu empresa. En este sentido, existen varias pólizas. Por ejemplo, póliza de seguro es el documento formal que contiene todas las condiciones, cláusulas, derechos y obligaciones de la aseguradora y del asegurado. De esto precisamente estaba hablando en este momento, ¿verdad? Que tiene que haber una serie de condiciones, cláusulas, derechos y obligaciones de ambas partes. Cuando se hacen esos contratos, ambas partes están obligadas a cumplir ciertas cláusulas, ¿verdad?, el cual los hace responsables a ambos de cualquier situación que pudiese surgir de forma accidental o provocada. Está la prima, que es el monto. La prima es el monto que el asegurado paga. El asegurado paga a la compañía para mantener vigente la póliza. El cálculo de la prima se basa en la evaluación del riesgo, considerando factores como el tipo de construcción, la ubicación del bien, la actividad que se realiza en él y el valor de los bienes asegurados. Esto quiere decir que la póliza que se va a producir o que se va a tomar es en base al tipo de proceso productivo, riesgoso o no, o de alto riesgo de esa empresa. Por ejemplo, una empresa que procesa cartón, que procesa papel, que procesa madera, obviamente que es una empresa de alto riesgo, de mucho peligro y de alto riesgo. ¿Por qué? Porque trabaja con un material que es muy rápido de encender por un proceso de ignición, de un cortocircuito.
Y basado en eso es que se hacen las inspecciones. Se hacen las inspecciones, vienen los expertos de esa aseguradora y le dicen a la empresa, mira, sí te puedo asegurar, pero tienes que recolectar esto, tienes que almacenar esto de otra manera, hay ciertas regulaciones que rigen para que yo te pueda asegurar. Sí lo puedo hacer, pero tú tienes que cumplir con estas normas, con estas regulaciones para yo poderte asegurar. De esa manera en que estás no te puedo asegurar, no te puedo hacer el aseguramiento de tu empresa. En el caso del tercer punto que dice suma asegurada, la suma asegurada es el valor máximo que la compañía de seguros pagará en caso de siniestro. Es responsabilidad del asegurado declarar un valor adecuado para evitar el infraseguro, cubrir menos de lo que vale, o el sobreseguro, cubrir más de lo que vale. Esto implica que la empresa debe hacer una declaración o debe tener ya estipulado el costo de cada artículo o de cada material o de cada maquinaria. Debe tener ya eso estipulado, cuánto me costó, en cuánto lo compré, hace 3 años, hace 4 años, y hoy vale tanto. Si hace 3 años costaba $1.000, hoy puede costar $5.000. Ellos tienen que tener eso estipulado en caso de que pase cierto accidente de ese tipo, pues entonces la empresa aseguradora se movería a cancelarlo o a responderle según el valor actual. Si lo compró hace 3 años, es lo que puedo entender aquí, si lo compró hace 3 años en $1.000 y hoy vale $3.000, entonces la aseguradora debe cancelárselo o debe asumir ese valor actual de los $3.000. Es lo que puedo entender acá, ¿no? Voy con la franquicia. Franquicia es la parte del daño que el asegurado debe asumir por sí mismo antes de que la aseguradora pague el resto. Es la parte del daño que el asegurado debe asumir por sí mismo antes de que la aseguradora pague el resto. O sea, también la empresa tiene que asumir ciertos riesgos, debe asumir el costo o la inversión que fue dañada en ese momento, si la empresa pues también tiene algo o una cuota de responsabilidad en lo sucedido, ¿no? Causa de incendio. Aquí, en la causa de incendio, para que el seguro sea válido, el incendio debe haber sido accidental o causado por una fuerza mayor. Los daños causados por un incendio intencional provocado por el asegurado o alguien bajo su dirección generalmente no están cubiertos. Ya hablamos de eso anteriormente, donde la empresa aseguradora te va a responder sí, siempre y sí sea accidental. Si es un procedimiento donde no fue accidental, sino que fue provocado, obviamente que no te va a cubrir en cero, nada, no te va a cubrir nada. Y ojalá, y mucho menos si hay heridos, si hay lesionados, o lo peor, un fallecido. Ya la empresa aseguradora, nada. ¿Por qué? Porque si se logra detectar, bien sea por los estudios hechos por los ingenieros de la empresa aseguradora o por los mismos bomberos de ese estado, de ese municipio, donde incluso el informe bomberil pesa mucho, ellos tienen sus peritos bien entrenados y los funcionarios bomberiles, su informe pesa mucho ante los tribunales en caso de una situación grave, de lesionados, de heridos o de fallecidos. Ya los bomberos determinarán, no, mira, sí, fue ocasionado por alguien intencionalmente, o no, mira, fue por un accidente, fue por una situación suscitada accidentalmente. Ya ellos determinarán el caso. Análisis del riesgo. Los ingenieros de riesgo de la aseguradora evalúan la probabilidad del incendio, analizan las características, la construcción, materiales, antigüedad y todo lo que ya de eso hablamos hace rato. En el caso del siniestro se realiza un peritaje para determinar el alcance exacto de los daños. La indemnización se calcula basándose en el valor real del monto del incendio, valor de reposición menos depreciación o el valor nuevo, según lo estipulado, que de eso conversamos ahorita, toqué ese tema. Siempre las aseguradoras te irán a cancelar o te irán a cubrir el valor de lo perdido si actualmente tiene una diferencia
amplia sobre lo que te costó hace 3 años. Entonces ellos depende también a lo que se descubra, porque también puede ser accidental, sí, puede ser accidental, ojo, pero pasa muchas veces que es accidental, no fue provocado directamente por la mano del hombre, pero hay unos accidentes que pueden ocurrir por omisión, inoperancia, inobservancia. Si el grupo de expertos determina y los bomberos determinan que hubo inobservancia, inoperancia, impericia, entonces sí se puede determinar no como un daño ocasionado directamente por alguien, pero ojo, también la empresa aseguradora de allí puede determinar que no te pague totalmente el monto deseado por el dueño de la empresa. Oye, no, mira, sí, fue accidental, se determinó. Está el estudio de los bomberos, están los estudios de mis ingenieros. Y esto ambos determinan de que sí fue accidental, ok, pero tampoco te lo puedo cubrir en su totalidad porque fue accidental provocado por ignominia, inoperancia, inobservancia, impericia, causado por tu personal que sabía que no podía dejar un equipo inizado allí, habiendo equipo volátil allí, o material de explosivo, o material que se puede encender rápidamente. Bueno, señores, con esto culmino mi interpretación, mi participación en lo que es este pequeño taller, de lo que analicé, de lo que pude obtener mediante la información que estuve investigando. Buenas noches, muchas gracias por su atención.